Está en contacto con nosotros el economista Aníbal Insfrán, aquí en Proeconomía y Finanzas. Aníbal, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Omar? Un gusto saludarte a vos y a tu audiencia. Gracias por el tiempo, Aníbal. Bueno, recuerdo que antes de la pandemia, en varias ocasiones ya habíamos conversado sobre los bonos verdes o bonos sostenibles o bonos ODS. ¿Cuánto cambió en nuestro país desde aquel tiempo, aproximadamente 2019, hasta hoy 2025, en esta materia específica? Y sí, tuvimos avances importantes, te diría. Por ejemplo, en esa época no teníamos legislación. Ujú. Entonces, en ese periodo, justo un mes antes de la pandemia, creo, sale una resolución de la Comisión Nacional de Valores en ese momento, en el que crea los bonos ODS y que a la vez tenía como parte de los bonos ODS los bonos verdes y los bonos sociales, que Ujú. en general son bonos sostenibles en el sentido general. Entonces, primer elemento importante que tenemos de esa fecha es que tenemos una legislación adecuada para ello. Después tuvimos la pandemia y esto como que se interrumpió, Sí. toda la economía paró, el mundo paró. Entonces recién estuvimos en el año pasado, hacia finales del 2024, tuvimos la primera emisión de bonos ODS en el mercado local. Ujú. Eso fue emitido por la Agencia Financiera de Desarrollo, que emitió bonos ODS para financiamiento de proyectos sostenibles, reforestación, proyectos de eficiencia energética y en general calce financiero para entidades que están asociadas a la AFD, que tengan proyectos de sostenibilidad. Ujú. Si no, Entonces, avanzamos algo. sí, si no recuerdo mal, Aníbal, estos bonos tuvieron colocación del 100% el año pasado. Así mismo, fue súper rápido, ¿verdad? O sea, creo que en 1 o 2 días ya se colocaron totalmente. Y la Agencia Financiera de Desarrollo es la entidad financiera que más ha avanzado en materia de productos sostenibles. Ujú. Ellos tienen varios productos ya sostenibles y fondeo también sostenible. Ujú. En ambos casos, ¿verdad? Tienen fondeo de estos bonos ODS, tienen fondos del BID para un proyecto de eficiencia energética, que lo están implementando, tienen proyectos de reforestación y tienen proyectos de ahora Pro Campo Verde, se llama un Sí. producto nuevo con el que están empezando y que probablemente está fondeado con esos recursos que recibieron el año pasado, a finales del año pasado. Ujú. ¿Y la banca privada, cómo está trabajando con estos bonos? ¿Hay ya experiencias de algunos bancos de plaza que lo hayan hecho incluso en años anteriores, Aníbal? Sí, tenemos varias experiencias también. El Banco Continental, justamente durante la pandemia, hizo una primera emisión de bonos verdes, Ujú. que creo que fue por un monto importante, $200 millones aproximadamente, y ellos lo emitieron en los mercados internacionales, en Luxemburgo, fue esa emisión, y ese fue la primera entidad financiera de Latinoamérica que hizo ese tipo de financiamiento. Ujú. Y ellos están trabajando con productos sostenibles a partir de ese fondeo. Igualmente, el Banco Sudameris ha recibido fondeo de la banca internacional por creo que $120 millones, también para este tipo, para proyectos sostenibles en general. Entonces, hay un movimiento inicial, no te diría que es el centro del trabajo de las entidades financieras, pero todas están trabajando. Además, tienen el fondeo de la Agencia Financiera de Desarrollo, que tiene este producto de eficiencia energética, el producto de Procampo Verde, el producto de reforestación. Entonces, y también varios de ellos tienen
productos, por ejemplo, para financiamiento de vehículos híbridos. El Banco Nacional de Fomento tiene para vehículos eléctricos en condiciones súper interesantes. Digamos que hay un movimiento en esa materia, mismo a nivel local, a nivel de impuestos. También hay un incentivo para vehículos eléctricos. Al importarlos, estos no tienen impuestos a la importación de vehículos, ¿verdad? Entonces también hay un incentivo fiscal de este tipo. Ahora, también son conocidos como bonos temáticos, Aníbal, porque se mencionan Sí, los ítems que justamente estabas citando, ¿verdad? Entonces, como que va dirigido para algo específico que tenga que ver con el desarrollo sostenible. sí, es terminología nomás, Omar. Es terminología. Algunos le llaman bonos temáticos, que son para puntos, temas específicos. Así que finalmente, si uno quiere englobar en un aspecto en general, a mí me gustó el título que me había dicho inicialmente, era decir, bonos sostenibles en general. Están los bonos, están los temáticos que le llaman, pero que finalmente son bonos verdes, son bonos sociales, bonos hasta azules, ahora lo que se refieren al uso de agua, y el agua que en su concepto que no solamente zule por el mar, Ujú. pero es en general la utilización del recurso de agua. Por lo tanto, también entran los ríos dentro de ese esquema de análisis. Y todo lo que se refiere a los procesos de medio ambiente relacionados con la economía es lo que se llaman estos bonos sostenibles o relacionados a la sostenibilidad. En algunos casos, los proyectos están definidos qué tipo de proyectos se pueden hacer, o en otros casos hay controles respecto a ciertas métricas, ahorro de energía, reducción de emisiones de carbono o Ujú. algún tipo de métrica relacionada a la sostenibilidad. Ujú. Ahora, en lo que hace al plazo, ¿esto se maneja igual que los bonos normales o convencionales o hay otro tipo de plazos para estos bonos? En general, en general la tendencia es que sean a más a largo plazo, Ujú. porque los proyectos de sostenibilidad no son en general proyectos tienen resultados inmediatos. Todos los proyectos referidos al medio ambiente y a transformaciones, ya sea adaptarse al cambio climático o a mitigar los efectos del cambio climático o de cualquier tipo de mejoramiento, conservación de la biodiversidad, apoyo a los parques nacionales, todo eso son proyectos de relativamente largo plazo. Entonces, estos bonos lo que hacen, ¿no? Son fuentes de fondeo que toman en cuenta esas características de los proyectos de sostenibilidad o proyectos ambientales. Y no solamente de medio ambiente mirado en un concepto amplio, no solamente mirando cambio climático, sino también protección de la biodiversidad, de la fauna, de la flora y de todo lo que ayuda a tener un medio ambiente adecuado para la vida y para preservar la belleza natural que existe. Ujú. ¿El grado de inversión colabora en algo, ayuda para profundizar la emisión de estos bonos sostenibles? Siempre el grado de inversión es como una base. O sea, lo que uno tiene es como una gran pantalla, es como una gran sombrilla, disculpa, una gran sombrilla que protege, que considera al conjunto de proyectos que ocurren dentro del país. Entonces uno lo que dice es como que el grado de inversión es la visión que en ese país las cosas se hacen de una manera adecuada Ujú. o mejor que el resto del mundo, o se tiene ciertos estándares mínimos. Porque hay que entender que los bonos verdes, los bonos sostenibles, son bonos normales con el aditamento que los recursos utilizados o recibidos vía esa emisión de bonos son utilizados para proyectos de sostenibilidad y hay un proceso posterior
de control respecto a la utilización de esos recursos y un reporte de cómo se usa. Entonces es bono normal con todos los criterios financieros, periodo de repago, periodo de carencia, periodo, año de gracia, pero tiene una tasa de interés y un momento de repago y unas condiciones de repago. O sea, en eso no cambia, son bonos normales. Adicionalmente a eso, se tiene que los recursos que se reciben vía esa emisión de bonos deben ser usados en proyectos sostenibles y los resultados deben ser reportados y se deben comunicar públicamente qué se hizo con eso, cómo se hizo, cuáles son los resultados que se han obtenido. Esa es la característica adicional de los bonos sostenibles, verdes, temáticos o de sociales, como quieran llamarlo. El Ministerio de Economía y Finanzas tenía que hacer una colocación de este tipo de bonos el año pasado. No lo hizo. ¿Se espera así que lo haga en este 2025, Aníbal? Así mismo. Ellos están trabajando en eso. Yo creo que en cualquier momento de este año, ellos tienen una cooperación técnica en estos momentos. Creo que el Global Green Growth Institute es el que está trabajando con el Ministerio de Hacienda para emitir, desde el punto de vista paraguayo, ¿verdad?, los primeros bonos soberanos, sostenibles o temáticos o verdes, como quieras llamarlo. ¿Y esto ya se hace en otros países, es decir, la emisión de bonos soberanos de este tipo? Sí, Chile es el líder a nivel mundial. De hecho, Chile hace como una estrategia de financiamiento de deuda y a la vez de reducción del costo de la deuda, porque ellos han conseguido que, considerando las características de los proyectos y la manera que han financiado, que prácticamente todos los proyectos públicos tengan el sello de sostenibilidad, trabajar bajo la sostenibilidad. Entonces, lo que hacen es que gran parte de la deuda externa pública de Chile se va transformando hacia bonos sostenibles, porque también consiguieron mejores condiciones de financiamiento. Entonces, finalmente termina siendo, por un lado, haciendo bien al medio ambiente con los proyectos que se llevan adelante y a la biodiversidad y a la sostenibilidad en general del planeta, pero a la vez una estrategia financiera de reducción de costos. O sea, ambos mundos están logrando, le está saliendo bien a ellos. Yo creo que nosotros también podemos llegar a eso. Y teniendo tanto que proteger o cuidar también en materia medioambiental aquí en Paraguay, ¿crees que es una vía más para seguir creciendo y seguir desarrollando? Esto no tiene techo, Aníbal. No, no, definitivamente. O sea, Paraguay tiene la característica de ser un país agropecuario. Sí. Paraguay tiene áreas protegidas muy importantes que debemos de darle la protección verdadera que se tiene. Al menos legalmente, nosotros tenemos, creo que algo así como el 15 a 20% del territorio nacional en áreas silvestres protegidas. Es decir, pero no tenemos recursos suficientes para ello. Justamente estábamos mirando recientemente con un grupo de profesionales y imagínense, para sostener, para proteger casi creo que el 15% del territorio nacional, tenemos menos de $1 millón al año. Y es imposible hacer eso. Entonces tenemos muchas áreas protegidas legalmente, nominalmente, pero en realidad probablemente no estamos recibiendo esa protección. Y si nosotros trabajásemos en eso y demostrásemos que el país es realmente un país sostenible, un país que protege el medio ambiente, pues conseguiríamos mejores condiciones y también tendríamos mejores condiciones para la producción, porque nosotros somos un país eminentemente agropecuario. Es decir, nosotros tenemos que cuidar nuestro suelo, tenemos que cuidar el ambiente. Recuerden ustedes lo que solía decir en su momento el ministro, cuando era ministro Ferreira, era uno de los mejores ministros de Hacienda de Paraguay, cuando eso era Hacienda, ¿verdad? El clima, decía. Porque cuando el clima es bueno,
tenemos buenas recaudaciones y todo va bien. El Así clima es. es malo y no nos va bien. Ujú. Es así, ¿verdad? Y sigue siendo así. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos de cuidar nuestro territorio, debemos de cuidar nuestro suelo, y la mejor manera de hacerlo es eh, produciendo de una manera sostenible. Por eso es que es importante trabajar en esa línea.